Muy bien, sean todos bienvenidos nuevamente a este Construyendo Juntos para el mes de noviembre. Siempre es para nosotros un momento de felicidad poder tener a nuestros clientes, colaboradores y aliados aquí en este lugar, con el objetivo de poder compartir ideas que nos permitan ser mejores profesionales en lo que hacemos. Un momento. ¿Qué importa entonces que podamos compartir estas nuevas ideas bajo el tema Descubra los indicadores clave para fortalecer tu sistema de gestión? Vamos a aprender varias cosas y vamos a escuchar a la profesional Sandra. Ella nos va a apoyar con el tema del día de hoy. Recordemos entonces que al final de esta capacitación vamos a tener un formulario para calificar el evento. Este nos permite saber si les gustó, saber qué podríamos mejorar y adicional nos permite que podamos enviarles un certificado de asistencia a este evento que en muchos casos llega a ser importante para justificar el tiempo invertido en esta capacitación por parte de ustedes y de esa manera pues podamos hacerlo de buena manera. Gracias por estar acá, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a pasar entonces a la capacitación, esperamos que puedan participar. Recordemos entonces la importancia de hacerlo mediante el chat o, si lo deseamos, también podemos abrir nuestro micrófono. Si lo queremos hacer, los invitamos por favor a alzar la mano para que lo hagamos de manera organizada. Sandra seguramente va a ser muy dinámica al momento de hacer preguntas para poder interactuar con cada uno de ustedes y esperamos que sea el momento para hacerlo. Así que vamos a empezar con este Construyendo Juntos para noviembre, ya casi terminando entonces este año 2023. Vamos a iniciar. ¿Sabía usted que el índice neto de felicidad de los colaboradores en las empresas es de tan solo el 51%? ¿Sabía que la gravedad del consumo de drogas en el medio laboral ha sido reconocida en la Organización Internacional del Trabajo como uno de los principales problemas en las organizaciones? ¿Sabías que cada día en Colombia hay cerca de 95 intentos de suicidio y que la depresión está presente en más del 50% de los casos? La depresión, el estrés y la ansiedad son desencadenados por factores intralaborales, extralaborales e individuales, ante las cuales las personas no saben cómo responder. Estos factores son conocidos como riesgo psicosocial y lo perjudican a usted y a sus empleados, afectando negativamente la productividad de su empresa debido a absentismo, conflictos entre colaboradores, incapacidades laborales, rotación del personal y disminución en la productividad. Estos riesgos deben ser evaluados por personal capacitado e idóneo a través de los cuestionarios creados y autorizados por el Ministerio de Trabajo. Estos cuestionarios miden los factores de riesgo intralaboral y extralaboral, el nivel de estrés y sus posibles causas. La evaluación debe realizarse de forma obligatoria y no hacerlo acarrean multas mensuales consecutivas de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. Buenas tardes para todos, me presento, mi nombre es Sandra Milena Valencia, soy profesional en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia de riesgos y seguros, con 12 años ya de experiencia en este tema de seguridad y salud en el trabajo. En la tarde de hoy, nuevamente reiterarles el agradecimiento por sacar este tiempo para compartir con nosotros esta información. El objetivo entonces es que podamos compartir ideas, que ustedes aclaren dudas, que estas 2 horas que vamos a estar aquí compartiendo información realmente sirva para construir, para contribuir en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que cada uno de ustedes lleva, orienta, dirige o apoya en cada una de sus empresas. Me gustaría de pronto que por ahí por el chat nos fueran contando si son administradores de este sistema, si ustedes lo ejecutan, lo diseñan para saber pues y conocernos un poquito. Reglas pues ahí como para recordar un poquito lo que nos decía el compañero, si vamos a participar, totalmente abierta a esas participaciones, hagámoslo de forma ordenada, levantemos la mano para que de pronto no vayamos todos a opinar al mismo tiempo.
Voy a hacerles varias preguntas en el transcurso de este tiempo que vamos a compartir juntos, porque como les digo, la idea es que realmente esto que vamos a hablar, que vamos a compartir entre todos, nos pueda ayudar a fortalecer eso que a hoy llevamos, eso que a hoy estamos manejando en nuestras empresas. Y garantizando pues que aquí podemos hacerlo y que no es simplemente un video en el cual me siento a hablar y a dar cátedra a las 2 horas, sino que podemos compartir esas ideas entre todos. El contenido entonces de lo que vamos a compartir estas 2 horitas. Vamos a tener el primer tema, que es una contextualización respecto a estos indicadores de gestión. Luego en conjunto vamos a definir y aprender a organizar una ficha técnica de esos indicadores. Luego vamos a ver cómo se hace la clasificación de esos indicadores según el decreto 1072 del año 2015. Posteriormente vamos a hablar de los temas de indicadores mínimos del sistema de gestión y finalizaremos con cómo se hace esa interpretación de los indicadores. Este es un tema que desde mi experiencia he notado que cuando vamos a las empresas a asesorar se presentan muchas dudas, muchas inquietudes y de pronto cometemos varios errores que se pueden corregir de manera temprana, y que la idea es esa, que con esta información que ustedes van a recibir hoy puedan aclarar sus dudas, sus inquietudes y puedan fortalecer eso que de pronto están manejando, que tienen en este momento. Listo. ¿Qué es un indicador entonces? Un indicador nos dice que es una expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede señalar si nosotros tenemos una desviación sobre la cual es importante que tomemos esas acciones correctivas o preventivas según sea el caso. La función principal de esos indicadores de gestión es evaluar el éxito de la implementación de esa planeación estratégica, eso que nosotros nos trazamos en este momento. Listo. Entonces, vamos a desglosar un poquito esto. Expresión cuantitativa, es decir, yo debo colocarle un número, debo cuantificar eso que quiero medir. ¿Qué es lo que yo quiero medir y qué es sujeto a medición? Toda esa planeación estratégica que yo hago cuando tengo un sistema, independientemente que sea un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo mido y hago una medición adecuada, soy capaz de identificar de manera temprana, de forma preventiva, si estoy teniendo alguna desviación que me va a llevar a que al final, cuando culminemos el año, nosotros no digamos, no nos estemos de pronto rascando la cabeza diciendo, venga, ¿a qué hora me desvié de tal manera que ya esto se me convirtió en una no conformidad? Entonces, por eso nos dice acá, al final de esta imagen, que la función principal de ese indicador de gestión es evaluar el éxito de ese programa, de esa medida o esa acción o esa planeación estratégica de esos objetivos que me tracé. Listo. Entonces, vamos pensando en este momento, identificando un poco cuáles son esos indicadores que yo estoy llevando en este momento. ¿Cuál de todos esos programas que yo manejo requiere efectivamente que nosotros tengamos un proceso de cómo medirlo, qué voy a medir, qué voy a hacer? Y eso es lo que quiero que al final de estas 2 horas nosotros ojalá logremos al 100% tener mucho más claro esto. Si no, y de todas maneras es importante que sepan que a través de CROSS, como el aliado estratégico que somos con ustedes, saben que tienen ese acompañamiento para profundizar un poco si nos quedan algunas dudas o inquietudes al final. ¿Cómo se construye entonces un indicador? Primero y súper importante, analizar el objetivo, qué es lo que yo deseo medir. Para que un indicador tenga sentido, este debe estar asociado a un objetivo. Si el objetivo no está muy bien definido, el indicador tampoco lo estará. Para tener buenos indicadores, los objetivos deben estar bien definidos. Entonces, aquí hablamos de un tema súper importante dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros estamos construyendo un sistema de gestión, todo va amarrado, todo va enlazado, y nosotros no podemos trabajar como islas, sino que todo debe estar en un conjunto.
Partimos entonces de que para tener un buen indicador yo debo tener un buen objetivo y nos vamos por allá a esa parte del sistema de gestión que nos dice que los objetivos deben ser medibles, que yo los tengo que poder cuantificar y que deben establecer una meta bajo la cual yo voy a decir cumplo o no cumplo. Entonces, para tener un buen indicador, lo primero que debo tener es unos buenos objetivos. O sea, saber qué es lo que quiero lograr. Entonces, ejemplo, si tengo un programa de prevención y protección contra caídas, entonces, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo con ese programa? En la medida en que yo tenga un buen objetivo, voy a saber, ahora sí, qué quiero medir o qué es lo que voy a tener. Si nosotros no estructuramos de forma medible y cuantificable ese objetivo, no voy a tener cómo estructurar y decir, venga, ¿cómo lo mido? ¿Qué es lo que quiero evidenciar o qué es lo que quiero tener ahí? ¿Listo? Entonces, primer paso para construir ese indicador, tener claro cuál es el objetivo, qué es lo que quiero o pretendo alcanzar con ese programa que voy a ejecutar. ¿Listo? Segundo aspecto importante a tener en cuenta o segundo paso en el proceso de construir un indicador. Se refiere a las características que deseamos medir respecto al logro del objetivo. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Cuál es el aspecto o el punto al que yo quiero llegar en el momento en el que diseño o estoy construyendo ese indicador? Listo. Tercer paso, formular el indicador. El nombre del indicador debe ser autoexplicativo y contextualizado. Sandra, ¿cómo así que autoexplicativo y contextualizado? Entonces acá podemos evidenciar cómo o a qué me hace referencia ese autoexplicativo y ese contextualizado. Vamos a hablar aquí de un caso o un ejemplo fácil. Porcentaje de capacitaciones realizadas. ¿Qué o cuál es la medición? Entonces es específicamente eso, el porcentaje de esas capacitaciones a realizar. ¿Cuál es el universo o lo que voy a considerar? Entonces respecto a lo que programé. Ahorita más adelante, cuando construyamos en conjunto la ficha de estos indicadores, vamos a poder poner un poco en práctica esto que estamos viendo aquí respecto a la formulación de ese indicador. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Medios de verificación. Es importante entonces, en el momento en el que yo estoy construyendo o diseñando ese indicador, la forma o el registro inmediato, de las características o aspectos, lo que facilita el momento rápido y fácil del acceso a la información. Es decir, cómo lo voy a verificar, de dónde va a salir esa información que yo requiero para poder alimentar ese indicador. Entonces, recordemos, vamos en el cuarto paso, teníamos un primer paso. ¿Lo recuerdan? ¿Quién me cuenta por ahí por el chat si recuerdan ese primer paso? Miremos a ver, porfa, si alguien nos escribió. ¿Cuál era el primer paso? Tener unos buenos objetivos. ¿Listo? Entonces, recordemos. Primer paso, tener un buen objetivo. ¿Cuál es el objetivo que yo deseo medir? El segundo paso, los aspectos relevantes a medir. El tercer paso por acá, formular el indicador. Y vamos en el cuarto paso, que es el medio de verificación. ¿De dónde voy entonces a obtener esa información? ¿Quién me va a suministrar la información que necesito para que yo pueda tener mi indicador al día? Quinto, la validación técnica de ese indicador. Cada indicador propuesto debe ser validado técnicamente según 4 criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Mi indicador debe ser claro, debe ser preciso y no estar sujeto a equivocaciones o a interpretaciones que no sean las que nosotros deseamos darle. La relevancia debe reflejar una dimensión importante del logro de ese objetivo que estoy midiendo. Monitoreable, debe sujetarse a una verificación de manera independiente. Y adecuado quiere decir que debe aportar una base suficiente para evaluar el desempeño en la dimensión que se mide. ¿Listo? Entonces, hasta el momento estamos viendo los pasos como se construye el indicador.
Esta parte es teórica, ahorita vamos a poder poner en práctica un poquito y a preguntarles a ustedes para que yo pueda quedarme, ¿cierto?, con la tranquilidad de que realmente la información que les quise compartir sí fue clara, sí les va a aportar algo en lo que ustedes vienen hoy desarrollando desde sus sistemas de gestión. Establecer una frecuencia de cálculo y metas. Las metas se construyen mediante una expresión concreta y cuantificable de los logros que ustedes pretenden plantear en un año. Y aquí quiero hacerles como una observación o algo a mejorar. Muchas veces nosotros vemos que el compañero de otra empresa, que ese compañero con el que estudié, con el que tuve la oportunidad de pronto de participar en alguna actividad, tiene su ficha de indicadores y a mí me parece que me puede servir y me la llevo para mi empresa y lo copio y lo hago de la misma manera que lo venía manejando. Y aquí es donde empezamos a cometer esos errores. Nosotros, las metas para mi empresa no van a ser las mismas de la empresa de mi compañero, de la empresa que él maneja, de lo que él se puede haber planteado. Ejemplo muy fácil para que podamos como introyectar un poquito esta información. Vamos a crear un indicador de frecuencia de accidentalidad. Entonces ya me trazo una meta donde estoy hablando de un 5%. Y resulta que mi empresa no ha tenido accidentes de trabajo los últimos 3 años. Pero como yo vi que mi compañero llevaba muy bonito esta ficha, esta matriz de indicadores donde dice 5%, lo voy a dejar así. Entonces no va a ser una meta que realmente para mi empresa sea objetiva. Porque si yo tengo 0 accidentes de trabajo durante los últimos 3 años, ¿cómo va a trazar una meta para el 2023 de un 5% en la frecuencia de la accidentalidad? Entonces ahí está la invitación a que claramente me puedo basar en lo que tienen otras personas, en lo que han venido trabajando y que les funciona, pero revisando muy bien esto. Las metas que para mi empresa son aplicables. Cuando hacemos auditorías, revisión de estos sistemas de gestión y llegamos a esta parte de indicadores, notamos mucho eso, que las metas no son coherentes con lo que ustedes tienen, con lo que ustedes vienen presentando y manejando a lo largo de los años. Entonces, trácense metas que realmente estén acordes a lo que ustedes como empresa manejan. No podemos comparar empresas de diferentes sectores económicos en cuanto a eso que hablábamos ahora de accidentalidad. Otro ejemplo que podemos colocar en este caso, capacitación. Entonces, no es lo mismo la cobertura que yo de pronto pueda llegar a tener en mi empresa de 20 trabajadores con la cobertura que puede llegar a tener una empresa de 1000, 1200 trabajadores, la empresa del sector productivo con la empresa del sector servicios. Entonces, revisemos muy bien esta parte cuando planteemos y estemos construyendo esos indicadores. Esas metas que nos trazamos, eso que nosotros realmente queremos o pretendemos alcanzar. El resultado de la medición siempre nos debe entregar un valor, por eso ahora hablábamos al inicio de que debe ser cuantificable. Entonces, esa medición que nosotros hagamos debe tener o representar un valor, donde yo diga, venga, 5, 6, 7, 8, un número que me permita, ¿cierto?, tener esa identificación. Este valor es el que yo voy a comparar con la meta que establecí para ese indicador. Entonces, cada indicador que construya debe tener una meta. Y esa comparación me permite hacer un juicio respecto al desempeño de ese programa. Volvamos al ejemplo que hablábamos ahorita de las capacitaciones. Entonces, yo monto un indicador para mirar el porcentaje de ejecución de mi programa o de mi cronograma de capacitaciones. Y digo que mi meta es 100%. ¿Listo? Recordemos siempre que la norma me dice qué, la norma no me dice cómo, y ahora cuando avancemos vamos a poder entender un poco de esto, de el qué y el cómo. Entonces, yo tengo un indicador donde yo voy a medir mi porcentaje de ejecución de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Y yo me defino un valor, 100%. Creo mi indicador, lo construyo, y si empiezo a revisar que esa meta se me está desviando, entonces, ojo, ahí tengo que empezar a revisar por qué se está desviando, por qué no estoy cumpliendo ese 100%. ¿Listo? Por eso nuestros indicadores deben ser dinámicos. No funciona cuando nosotros 8 días antes de la auditoría
bajamos una ficha de indicadores y empezamos a llenar y a digitar y a llenar de datos simplemente. ¿Por qué no funciona? Porque no me va a permitir lograr obtener el objetivo del indicador, que es identificar cómo está funcionando ese desempeño de ese programa. Volvamos, recordemos entonces del programa de alturas. Listo, estoy llevando un programa de alturas, quiero medir cómo me está funcionando ese programa, y por allá en noviembre, como la auditoría es la primera semana de diciembre, me siento a llenar ese indicador que construí y me doy cuenta que voy a terminar el año y no he llegado ni al 50% de ejecución de ese programa. ¿De qué me sirve a mí ya el 16 de noviembre darme cuenta que todo lo que me había planteado para 11 meses no me estaba funcionando, no me dio y no llegué a eso? Por eso es muy importante esto, la frecuencia del cálculo. O sea, cada cuánto voy a hacer yo esa medición, cómo lo voy a monitorear para garantizar que si encuentro alguna desviación yo pueda llegar a generar una acción correctiva. ¿Listo? Mientras yo tomo un poquito aquí de agua, cuéntenos algunos si puede abrir el micrófono y nos puede contar si le ha pasado esto, que organizamos los indicadores solamente para la auditoría, o nos pueden escribir por el chat. O les preguntamos a alguno de los que veo por acá conectados. O se fueron, cuéntenme cómo vamos. Porque veo varias personas conectadas. Miremos a ver, ahí todavía ninguno nos ha dado su opinión. Listo, entonces miremos por acá. Daniela, Daina González. Daina, ¿te encuentras por ahí? ¿Sigues conectada? Si de pronto te da penita abrir el micrófono, nos puedes escribir por el chat. Hola Sandra, sí, aquí estoy. Hola, sí Sandra, acá estoy. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos desde dónde estás conectada. Estoy desde Riohacha, La Guajira. Ah, súper bien. ¿Qué tal el clima por allá? Bastante sol. Bueno, me imagino. Listo, señorita, cuéntanos entonces, ¿te ha pasado que llevas los indicadores y en el momento que entonces nos dicen, ojo Daina, que la próxima semana tenemos auditoría, ahí empezamos a llenar esa ficha que tenemos? ¿O no? ¿Eso solo sucede por acá en Medellín? No, sí nos pasa muchas veces. Nos pasa muchas veces, ¿cierto? Sí. Bueno, y cuéntame a ti cómo te va con este tema de indicadores. Pues al momento voy bien, me ha ido bien con el tema de los indicadores. Listo, ¿sientes que los indicadores que tienes diseñados en tu empresa realmente te aportan, te ayudan a medir, a encontrar medidas, oportunidades de mejora? Sí, nos ayudan bastante al tema de buscar siempre como que la causa raíz de a veces el por qué ocurren las cosas, y uno mira por qué está bajando acá, por qué está, mira, qué podemos hacer para que suba, qué podemos implementar, o sea, las estrategias. Perfecto, listo, Aina, muchas gracias por tu participación. Entonces, retomando un poquito aquí lo que nos contaba nuestra compañera desde La Guajira, es importante eso, que nosotros monitoreemos de forma periódica esos indicadores, para que a final de año no nos pase que, ay Sandra, imagínese que acabo de medir el indicador y me dice que en el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo voy en el 50% y falta un mes para terminar el año, porque lo que no hicimos nosotros de aquí a ese viernes 22 de diciembre, creo que muy difícilmente lo haremos cuando ya toda la empresa esté en modo Navidad. Entonces, retomar un poco eso que nos contaba ahí Daina, hacer ese seguimiento, que realmente este indicador me sirva a mí para identificar esas desviaciones que estoy teniendo, que yo tenga la claridad a tiempo de decir, venga, reunámonos, sentémonos, ¿qué está pasando? Indicador ejemplo de comités paritarios o esos grupos de apoyo, que a veces se vuelve también complejo un poco manejarlo dentro de la empresa. Venga compañeros, no están cumpliendo con este plan de trabajo, ¿qué pasa? Y retomo las palabras de Daina que decía, ir a la causa raíz. Entonces, irnos hasta allá, buscar, saber por qué.
muchas veces las cosas no se hacen solamente porque el de seguridad y salud en el trabajo no las ejecuta, sino que desde atrás, desde ese jefe de área, desde la gerencia, no se brindan los espacios o no se brinda el recurso humano, técnico, financiero para que nosotros podamos cumplir esas metas. Entonces aquí en este sexto paso la invitación es ¿cuál? Uno, a que planteemos esas metas con base a lo que nosotros como empresa realmente necesitamos, con base a la realidad y a lo que nosotros tenemos. Cuando vamos a construir un indicador por primera vez, entonces hagamos una línea basal. ¿Qué es una línea basal? Vámonos más atrás y miremos cómo nos hemos venido comportando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que nos puede ayudar o dar un poco de claridad respecto a estas metas que me voy a trazar para cada uno de esos indicadores? Cuando establezco la frecuencia del cálculo, y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando nos adentremos en esos indicadores de proceso y resultado, como les decía ahora, solamente los indicadores de estándares mínimos nos define desde la norma la periodicidad con la cual yo debo medir. Los otros indicadores me dejan abierto, entonces me dicen, téngalo, hágalo, mídalo, no me especifican y me dice cada cuánto o cuál es la frecuencia del cálculo. Cada cuánto yo debo hacer o realizar esa medición. ¿Listo? Entonces, ese es el sexto paso. Vamos a continuar con el sexto paso. Aquí hay un errorcito en la diapositiva respecto al número, pero seguimos en lo mismo. Requisitos de las metas. Desempeño histórico, lo que les hablaba ahora. Cómo nos hemos venido comportando. Cómo estamos nosotros respecto a el comportamiento de esas metas, de ese desempeño que hemos venido teniendo. De ser posible de cumplir con la empresa con recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos. Entonces, que estemos alineados con eso. No podemos comparar nuestra empresa de pronto pequeña de 10, 15 trabajadores donde nuestros recursos quizás sean limitados, donde si yo le digo a mis 15 trabajadores, vénganse todos, vamos a parar 2 horas para participar de esta actividad, podamos llegar a ver afectadas la productividad de la empresa. Entonces, tracémonos metas que realmente nosotros podamos alcanzar y que cuando tengamos nuestros sistemas de gestión aún más maduros, nosotros podamos aumentar esas metas, ir más allá de lo que de pronto la norma nos pide. Pero cuando iniciemos es muy importante eso, revisemos qué recursos, con qué contamos, cuáles son esos apoyos que nosotros tenemos. El logro de ese objetivo debe depender de la empresa. Y esto se repite y se lo recalco aquí muchas veces, por eso que evidenciamos cuando nosotros vamos y hacemos esas revisiones, esos acompañamientos en campo a las empresas. Que definimos metas que no son coherentes con ese objetivo que nosotros nos trazamos, que definimos metas que no se adecúan o que no vamos a poder alcanzar o no vamos a poder llegar a ejecutar. Entonces, revisamos esos planes, digamos, de capacitación y vemos que se trazaron 60 capacitaciones en el año para la misma población objeto. Entonces ahí uno dice, venga, ¿será factible o será realmente viable que ese jefe de producción, ese director de operaciones nos preste esa gente para sacarla y darle este montón de información en este tiempo? Entonces, mucho cuidado cuando construimos esos indicadores con las metas. Las metas deben establecerse para ser cumplidas en ese plazo que yo determiné. Deben expresar claramente ese ámbito geográfico que yo voy a cubrir. Entonces, siguiendo con este ejemplo de las capacitaciones que tomamos, entonces, si yo tengo una buena matriz de capacitación en la cual tengo esa población objeto a la que va dirigida esa capacitación, muy fácilmente podré realizar el cálculo de mi indicador de cobertura si lo voy a hacer de cobertura. Me explico un poco más a fondo con esto. Yo creo un plan de capacitación y yo establezco capacitaciones para la brigada, para los comités de convivencia, para el comité de convivencia laboral, para el COPAS, para jefes, para líderes de área. Entonces, creo mi plan de capacitación, no defino una población objeto y dejo abierto eso. Cuando vaya a realizar mi indicador, entonces ahí es donde va a decir, venga,
Si voy a tener un indicador de cobertura, entonces, capacitación de prevención de accidentes en mano. Tengo 10 trabajadores operativos, 5 trabajadores administrativos. ¿A quién va dirigida esa capacitación, esa formación? Entonces, en este caso diríamos que va dirigida a ese personal operativo. Si cuando trazo mi indicador digo total de trabajadores de la empresa, entonces, ¿qué va a decir? Que no voy a llegar a tener una buena meta, un buen análisis de ese indicador, porque va a decir, cité a 15, solo participaron 10. Pero venga, ojo que esa población objeto para esa capacitación eran solo los 10. Entonces, revisar esa parte cuando trazo la meta, cuando determino el indicador. Deben ser conocidas y acordadas con los ejecutores del programa, es decir, establecer un responsable para el cumplimiento de esa meta. Hay empresas en las cuales una sola persona diseña, ejecuta ese sistema de gestión, pero hay otras empresas en las que se cuenta con un grupo de apoyo. Entonces, venga, usted va a ser el que va a ser responsable del plan estratégico de seguridad vial, usted es el responsable del programa de alturas, usted es el responsable del programa de espacios confinados, usted como presidente del COPAS es responsable de que este COPAS funcione. Entonces, ¿cuáles son las metas? ¿Cómo nos las vamos a trazar? Para que sean acordadas, para que se conozcan y todos en conjunto podamos construir un buen indicador. Estaba repetida esta imagen. Listo. Entonces ahí nosotros terminamos con esos 8 pasos de construcción de indicadores. Recordemos, y ahora sí vámonos un poco al ámbito normativo. El decreto 1072 del año 2015, en su artículo 2.2.4.6.19, nos habla de las fichas técnicas de los indicadores del sistema de gestión. Y ojo que nos dice, como mínimo, los siguientes. Y cuando vamos y miramos ese listado, que ahorita los vamos a revisar uno a uno, tenemos 33 indicadores, que al final se pueden convertir o en más o en menos, dependiendo cómo los voy a agrupar, cómo los voy a revisar. Si a esos 33 indicadores que están ahí, nosotros le sumamos los 6 de estándares mínimos, le sumamos los del plan estratégico de seguridad vial, le sumamos los de cada uno de los programas que nosotros manejamos, de los sistemas de vigilancia, si no genero unos buenos indicadores, voy a llenarme de una cantidad o una matriz muy grande de indicadores o de cosas por medio. ¿Listo? Aquí vamos a hacer 2 ejercicios de aplicación y quiero entonces escucharlos y que ustedes me ayuden a definir esa ficha del indicador. Vamos entonces con el primer paso, definición del indicador. Segundo paso, entonces, interpretación del indicador. Tercer paso, el límite para que el indicador se considere que cumple o no cumple. Cuarto paso, el método de cálculo. El quinto paso, la fuente de información para ese cálculo. El sexto paso, la periodicidad o reporte. Y el séptimo, las personas que deben conocer el resultado. Entonces, el decreto 1072 me dice que la ficha técnica debe contener estos 7 ítems. Adicional, hay otros importantes. ¿Cuál otro adicionaría yo que sí o sí debe estar? ¿Quién es el responsable de llevar ese indicador? O sea, ¿quién es la persona que dentro de la empresa se va a responsabilizar porque ese indicador que está ahí va a mantener actualizado con la periodicidad que nosotros definimos? Ejemplo 1, definición del indicador. Vamos a hablar de cómo vamos a orientar este indicador. Programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Definición del indicador. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes que iría ahí? Si estoy creando un programa de indicadores, ¿qué creen que colocaríamos ahí? Cuéntenme ustedes. Piensen en el indicador que ustedes tienen ahí. Voy a medir el programa de capacitaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en definición del indicador iría ejecución del plan de capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Interpretación del indicador.
porcentaje de capacitaciones ejecutadas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Límite para que el indicador se considere que cumple. Entonces, no sé, en mi empresa yo lo voy a colocar que con el 80% de ejecución de ese plan de capacitación, para mí es un buen porcentaje de cobertura. Ojo que estoy diciendo, y recordemos, la meta la defino yo como profesional, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente. Método del cálculo, es decir, de dónde voy a obtener de dónde trae o cómo calculo esa información. En este caso entonces sería número de capacitaciones ejecutadas sobre el número de capacitaciones programadas por 100, porque recordemos que cuando vimos allá la interpretación del indicador estamos hablando porcentaje de ejecución del programa de capacitación. Fuente de información del cálculo, ¿de dónde voy a obtener esa información? Entonces cuéntenme ustedes por ahí por el chat, ¿de dónde obtengo yo la información o de dónde saco la información para ver si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con ese porcentaje de capacitación que requiero tener? Bueno, por ahí entonces preguntémosle a Sandra Cortés. Sandra, ¿estás por ahí? Hola Sandra, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí señora, por acá estoy. Ay, tenemos como mucho retorno ahí, será por ella. Bueno, Sandra, cuéntanos, entonces estamos creando un indicador para mirar el porcentaje de ejecución del plan de capacitación que nos trazamos. Si yo digo que voy a sacar número de actividades ejecutadas sobre el número de actividades programadas, entonces, ¿de dónde sacaría la información? Ya estoy viendo que por acá por el Instagram también nos están dando respuesta, ya leemos, pero primero escuchemos por acá, Sandra. ¿De dónde sacaríamos esa información? Sí, obviamente del plan de capacitación, Del plan. de las respectivas asistencias para confirmar cuántas personas fueron efectivamente capacitadas, y ahí ya sacaríamos el cálculo. Perfecto, señorita, muchas gracias. Por acá por el Instagram también coinciden y nos dicen del cronograma de capacitación. Entonces ahí tenemos las dos fuentes de información. Uno, el cronograma de capacitaciones, que es el que me va a decir, venga, acuérdese que esto era lo que tenía planeado. Y dos, esos registros de asistencia de que la capacitación sí se ejecutó. Entonces quiero retomar algo que nos decía ahí la compañera Sandra en este momento. Número de asistentes. Entonces, para el caso del ejemplo que nosotros estamos planteando en este momento, que es número de capacitaciones ejecutadas sobre número de capacitaciones programadas, ese dato no sería relevante. Sin embargo, si lo que yo quiero medir es el porcentaje de cobertura de mi plan de capacitación, en ese caso sí requiero la información que Sandra nos acaba de mencionar. Entonces, la norma me dice, mida su porcentaje de ejecución del programa, pero no me está diciendo mida cobertura o mida simplemente ejecución. ¿Listo? Entonces ahí es donde yo defino, para mí, qué información es importante. Para mí realmente como empresa es importante ver cuántas de las capacitaciones ejecuté, o para mí como empresa es más importante saber si tengo una buena cobertura de esas capacitaciones. Entonces para que digan, no Sandra, a mí lo que me interesa es que tengo un cronograma con 15 capacitaciones al año y ejecuté las 15. No me interesa saber si fueron o no fueron, si solo fue uno o si fueron los 20 trabajadores de la empresa. Entonces son ustedes los que definen ese indicador, cómo lo van a medir. ¿Listo? ¿Qué es más efectivo medir cobertura? Desde mi punto de vista, sí. Porque yo ahí puedo ver realmente hasta dónde estoy llegando con eso que yo me planteé, que finalmente cuál es el objetivo de la seguridad y la salud en el trabajo, que nosotros tengamos una prevención de accidentes y enfermedades laborales, y que esta parte de la capacitación es una parte fundamental en la prevención de esos riesgos laborales. Entonces, debo definir cuál es el fuente de la información para el cálculo. Lo segundo, la periodicidad del reporte. ¿Cada cuánto lo voy a medir? Como les decía ahora, solamente en 0312 me dice cada cuánto por norma yo debo medir, tener ese indicador. En decreto 1072 no. Entonces soy yo la que debo decir, venga, cada cuánto lo voy a medir.
Para el caso de esto que estamos hablando de las capacitaciones, no les recomiendo que lo midamos a final de año. ¿Por qué? Porque no va a permitir que nosotros podamos realmente ver cómo nos estábamos comportando. Podemos hacerlo de forma trimestral. Entonces, venga, el primer trimestre, ¿qué pasó? ¿Hicimos o no hicimos una buena gestión para que la gente participara? No me está funcionando. Es que Sandra definió que este año las capacitaciones eran virtuales y la gente no le gusta la virtualidad, la gente no está participando porque no tiene cómo conectarse, porque dicen que la señal es mala, que no la escuchan bien. Entonces eso me va a permitir a mí hacer ajustes a tiempo y no al final, cuando ya la desviación definitivamente no me da tiempo de hacer una corrección. Personas que deben conocer el resultado. Entonces, se lo voy a socializar al gerente, al jefe de producción, a todos los trabajadores, se lo voy a socializar al COPAS. Somos nosotros como empresa los que definimos esto. Ahora les decía, el decreto me dice, lleve como mínimo en la ficha estos 7 datos, pero hay otros que también son importantes. ¿Quién es el responsable? Un gráfico que me permita a mí visualizar eso, o sea, cómo se está comportando. Las gráficas aportan mucho, la gráfica me puede mostrar la tendencia y puede ser más fácil para entender al momento de realizar o presentar un buen informe gerencial. Tener un análisis. Entonces, en ese análisis, si yo veo que mi programa de capacitación no se está ejecutando, entonces vamos a lo que nos dijo la compañera Daina atrás. Busquemos una causa raíz. Sandra, ¿por qué yo me planteé 5 capacitaciones para el primer trimestre y solo pude ejecutar 3? Venga, es que hay empresas que tienen picos de producción donde, digamos, lo que está ahora el sector textil desde el mes de octubre, finalizando septiembre hasta mediados de diciembre, pues están en su temporada alta. Si yo me planteo hacer todas esas capacitaciones en ese periodo de tiempo, muy difícilmente la gente va a poder participar, va a poder asistir. Entonces, es importante eso, que nosotros definamos una buena periodicidad para que nos sirva realmente para analizar. Tampoco se trata de que nos vamos a dedicar a llenar indicadores todos los meses, ¿cierto? Porque esto nos va a reducir un poco el tiempo. ¿Y qué tan objetivo es medirme todos los meses? Entonces pueda que hayan personas que tengan una buena cantidad de tiempo que la puedan destinar para esto, pero entendemos también que lo que necesitamos son cosas que nos funcionen, que nos aporten y que nos permitan a nosotros evolucionar, madurar y mejorar mucho en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos entonces entre todos a construir una ficha de un indicador, vamos a hacer una fácil, de cumplimiento del plan de trabajo anual del sistema de gestión. Entonces, nuestro indicador que vamos a crear ahorita en conjunto y que espero que participen para darnos cuenta que ustedes aún continúan ahí, de cumplimiento del plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les ayudo con el primer punto, definición del indicador. Entonces, cumplimiento del plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Interpretación del indicador, ¿qué colocaríamos ahí? Cuéntenme por acá. Yo voy a estar pendiente acá también del Instagram, que Joana ahí nos ha hecho participación. Entonces miramos a ver qué más. ¿Qué iría en interpretación del indicador? ¿Qué colocamos entonces ahí? Cuéntenme. Del cronograma de formación, nos dicen por acá. Estamos hablando, sí, en este momento del plan de capacitación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos definición del indicador, plan de capacitación del sistema de gestión. La interpretación, ¿cuál vendría siendo? Lo vamos a sacar en porcentaje. Porcentaje de cumplimiento, de implementación del plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí entonces, para tener como mapeadito ustedes cómo se comporta ese cumplimiento del plan de trabajo anual, ¿cuál sería el límite en el que ustedes dicen esto está bien para mi empresa, si yo cumplo con el 70, con el 80, con el 90, o si soy más ambiciosa y digo voy a cumplir con el 100% de lo que me planteé?
Cuéntenme ahí si ustedes van a definir en este momento la meta, ¿qué porcentaje le colocarían? El 80% me dicen por acá. ¿Quién se iría con el 100%? ¿O es muy ambicioso un 100% para cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 90%. Listo. Entonces, ¿a qué quiero? Porque los quería como leer un poquito ahí. Por acá Joana en el Instagram nos dice entre un 85 y un 90%. Quería que hiciéramos este ejercicio para que validáramos lo que les he venido repitiendo continuamente desde el inicio de esta sesión. No para todas las empresas la meta es la misma. Entonces puede que yo diga, no Sandra, nosotros aquí somos súper juiciosos, todo lo que nos planteamos lo ejecutamos, si nosotros cancelamos algo inmediatamente lo volvemos a reprogramar, listo. Entonces, bueno, trácese su meta del 100%, si la logra, si la cumple, súper bien, felicitaciones. Pero habrán otros que digan, no Sandra, yo tengo que contar con tal novedad, tal cosa que se me puede presentar, entonces yo me voy a plantar un 80%. ¿Está bien o está mal? Eso nosotros no tenemos cómo juzgarlo. En el momento que yo vaya a hacer una auditoría no le voy a decir, venga, porque eso lo cumplió, porque él se puso una meta del 80%. Es lo que para usted como empresa es alcanzable y es medible. Donde nosotros sí estamos obligados a cumplir un 100%, requisitos legales aplicables a la empresa, que también es un indicador que ya vamos a ver más acá adelante. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que no voy a cumplir una norma, un requisito que por ley, ¿cierto?, debo tener o debo cumplir, porque si no voy a tener unas sanciones legales. Método del cálculo. Entonces, ¿cómo calculo si lo que estoy tratando de evidenciar o de medir es el porcentaje de ejecución de mi plan de trabajo anual? ¿Cuál sería esa fórmula bajo la cual yo voy a hacer esto? Cuéntenme. ¿Qué fórmula establecemos ahí? Recordemos la de capacitaciones que vimos ahora. Número de capacitaciones ejecutadas sobre el número de capacitaciones, número de capacitaciones planeadas sobre el número de capacitaciones ejecutadas por 100. Qué pena, me puse aquí a mirar el Instagram a ver si me han escrito algo y me distraje. Cuéntenme entonces, si estamos hablando ahora del plan de trabajo, ¿cuál sería esa fórmula de cálculo? Preguntamos así al azar, ¿qué dices tú? Ay, bueno, por ahí veo una persona que conozco. Lizeth, ¿cómo estás? ¿Sí estás? Hola Sandra, muy bien. ¿Cómo te ha ido? Qué Bien, bueno gracias a tenerte Dios. por acá. Bueno, señorita, cuénteme. Nosotros estamos en este momento en conjunto aquí elaborando esa ficha, ese indicador. Si lo que quiero saber es mi porcentaje de ejecución del plan de trabajo anual del sistema de gestión, ¿cómo tendría yo aquí esa fórmula? ¿Cómo la harías tú? Chamble, me cogiste así. No te preocupes. Desprevenida. Pero vea, por acá le ayudaron en el chat, no se preocupe, señorita. Gracias por acompañarnos aquí. Entonces, vea, por acá en el chat de la reunión nos dice número de actividades planteadas del programa. Ajá, del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por número de actividades ejecutadas. Sobre el número de actividades ejecutadas. No, por el 100%. Contrario, es al contrario. Número de actividades ejecutadas sobre el número de actividades planeadas por el 100%. ¿Listo? Entonces, primero las ejecutadas y luego las programadas. Muchas gracias, Lizeth, por acompañarnos. Y gracias a la persona que nos colaboró por acá con el chat. Entonces, el método del cálculo, ¿quién lo define? Nosotros. Nosotros somos los que decimos, vea, de esta manera voy a sacar o voy a obtener esa información. Y aquí hacemos una claridad, esto respecto a decreto 1072, porque ahorita que veamos los indicadores de estándares mínimos nos vamos a dar cuenta que ahí no soy yo la que defino
de dónde saco ese método de cálculo, cómo obtengo ese resultado, sino que la resolución muy clara me dice, ojo, que usted lo que tiene que tener para poder sacar esa información es esto. Fuente de información para el cálculo. Entonces, si estoy revisando mi porcentaje de ejecución del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿de dónde voy a obtener esa información? De lo que me planteé, es decir, eso que hice a inicio de año, que por allá tiene muy bonita la firma del representante legal y la firma del responsable del sistema de gestión, con las evidencias de lo que yo ejecuté. Entonces, si por allá en el plan de trabajo yo tenía una actividad que decía actualizar política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces venga, la hizo, ¿dónde está la evidencia de que eso realmente lo hizo? Listo. Periodicidad y reporte. Cada cuánto voy a medir cómo voy con esa ejecución de ese plan de trabajo anual. ¿Quién lo define? Ustedes. Díganme ahí en esa ficha cada cuánto lo van a hacer. Sandra, que lo quiero hacer mensual. Sandra, que lo quiero hacer semestral. Ustedes son los que definen. Y al momento en el que yo voy a revisar o auditar ese sistema de gestión, le voy a preguntar por eso que usted mismo se planteó y por eso que dijo. Entonces, si usted a todos los indicadores en la ficha técnica me les colocó que los va a medir de manera mensual, entonces me tendrá que evidenciar que evidentemente lo hizo de manera mensual. Y ahí es donde son ustedes los que definen qué tan importante o qué tanta información me va a suministrar, medirlo mensual, medirlo trimestral, medirlo semestral. Lo que sí no les recomiendo es que lo midamos, ¿cierto? Un indicador de proceso de manera anual, porque no me va a permitir identificar oportunidades de mejora. Periodicidad de reporte, lo acabamos de hablar. Y finalmente, las personas que deben conocer el resultado, es decir, a quién le voy a divulgar ese indicador. ¿Listo? Esa es la ficha técnica del indicador. Muy recomendable en este caso pues que lo manejemos en Excel, se torna más fácil, puedo meter las fórmulas, puedo organizarlo, que de pronto manejarlo en otro tipo de documento. Si ustedes, vuelvo y les recuerdo, necesitan de pronto una asesoría más profunda para poder aclarar dudas, saben que Cross cuenta con varios profesionales que nos pueden ayudar más a profundidad con este tema, si de pronto tenemos algo que mejorar o que aclarar. ¿Listo? Vamos entonces ahora a revisar esos indicadores de los cuales nos habla el decreto 1072 del año 2015. Entonces, en el artículo 2.2.4.6.20 nos dice que tenemos unos indicadores que nos van a evaluar la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está establecido bajo un ciclo PHVA: planear, hacer, verificar, actuar. Estos indicadores que evalúan la estructura básicamente me están evaluando qué etapa del sistema de gestión, el planear. Entonces, todos esos 11 ítems que ya los vamos a ver me evalúan el planear o la estructura de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Listo. Los indicadores que me evalúan el proceso, entendámoslos a partir de ahora como esos que me evalúan el hacer de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, cómo estoy desarrollando e implementando eso que tengo en el planear. Y finalmente, los indicadores que me evalúan el resultado. Entonces tendría el verificar y el actuar. Las medidas verificables de lo que alcancé, de lo que tuve en cuenta con base a esa programación y la aplicación de los recursos que tenía para ese sistema o que tengo para ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos entonces de 33 indicadores que evalúan la estructura, el proceso y el resultado, que debo generarles a todos ellos una ficha técnica. Con los indicadores de estructura yo puedo agruparlos, que ya vamos a verlos, y vamos a ver cómo esa ficha ya no van a ser 11 fichas, sino que la puedo convertir en una sola ficha. Listo. Esta diapositiva, pues como la están viendo ahí, está bastante robusta en cuanto a la información, porque lo que hacemos es traer la norma, porque es importante que nos quede tal cual como la norma nos lo está
diciendo que lo debemos hacer. Vuelvo a recalcarles, la norma me dice qué, la norma no me dice el cómo específicamente yo lo haga. Por eso, cuando nosotros estamos por allá definiendo esa ficha, somos los responsables de que esto nos quede bien estructurado y de que realmente nosotros podamos sacarle el provecho que necesitamos a estos indicadores, que nos aporten la información que nosotros necesitamos para ir más allá, para ir mejorando día a día y para encontrar esas oportunidades de mejora antes de que se nos conviertan en una acción correctiva. ¿Listo? ¿Cuáles son los indicadores de estructura? Y recordemos que el decreto me dice como mínimo, es decir, que si yo encuentro algo más que quiera medir aquí dentro de la estructura, pues lo puedo colocar y tener dentro de mi ficha. Primero, la política de seguridad, salud en el trabajo y que esté comunicada. Segundo, los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo. Tercero, el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. Cuarto, la asignación de responsabilidades a todos los niveles de la empresa frente a la ejecución y desarrollo de nuestro sistema de gestión. Quinto, la asignación de esos recursos humanos, físicos, técnicos, financieros que requiero para implementar mi sistema de gestión. La metodología para identificar los peligros, evaluarlos. La conformación y el funcionamiento del comité paritario o vigía, si mi empresa es pequeña y me aplica vigía. Todos los documentos que soportan el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de condiciones de salud. La existencia de un plan de prevención y atención de emergencias. Y la definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando evaluamos la estructura, estos indicadores son diferentes a los de proceso y resultado. ¿Por qué? Porque un indicador de estructura yo voy a colocar sí o no. Entonces, ¿cuál va a ser mi método de cálculo? ¿Ese cumple o no cumple? No como los otros ejemplos que estábamos viendo antes, donde nosotros teníamos, ¿cierto?, número de actividades sobre número de ejecutadas, sobre número de planeadas por 100. Entonces aquí, con estos indicadores de estructura es, ¿tengo o no tengo? Entonces, la política, ¿la tengo o no la tengo? Aquí en estructura me habla de 11. ¿Por qué me dice como mínimo? Porque yo puedo contemplar tener más. Entonces hay empresas que dicen, venga Sandra, para mí es prioritario la parte de intervención de alturas. Entonces desde mi planear está muy bien estructurado que yo debo tener un programa de prevención y protección contra caídas. Y eso para mí es importante medirlo desde la estructura de mi sistema de gestión y saber si lo tengo o no lo tengo y si está funcionando o no. Entonces ya no serían 11, sino que serían 12 ítems a evaluar. Entonces, como mínimo en la estructura evaluar esto. Y como les decía, ¿cumplo o no cumplo? ¿Listo? Y al final, entonces ya podré sacar el porcentaje. De los 11 ítems que me aplicaban, yo cumplo con 10, entonces tengo un porcentaje de cumplimiento, no sé, aquí rápidamente las matemáticas, del 95%, del 90%. ¿Cómo trazo la meta de esto? En mi ficha del indicador. Entonces, en estructura, para mí como empresa será aceptable tener un 70, no, para mí es aceptable tener un 80, o para mí es aceptable tener un 100% de cumplimiento en mi indicador de estructura. Entonces, aquí, con estos 11 ítems, ustedes pueden evidenciar que lo que estamos viendo es el planear. Entonces, mira que me dice, tiene los objetivos y metas, tiene su plan de trabajo anual, asignó las responsabilidades, asignó los recursos, que ahí me está haciendo énfasis en ese presupuesto que se definió para la ejecución e implementación del sistema de gestión. Tiene un método para que usted identifique, evalúe y valore los riesgos. Entonces, esos son los indicadores de estructura, los que a partir de hoy vamos a identificar como los que me evalúan el planear de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí hay uno muy grande que es el número 8. Me dice los documentos que soportan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dependiendo qué tan maduro y qué tan robusto sea mi sistema de gestión, voy a tener N cantidad de documentos.
remítanse en este momento, imagínense y piensen en ese listado maestro de documentos que ustedes tienen. ¿Cuántos documentos pueden llegar a tener ustedes ahí que soportan que realmente están cumpliendo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Entonces miren que soy yo, desde el momento en el que estructuro ese indicador, el que hago que sea fácil o que sea un poco más complejo, llevarlos, tenerlos y poder llevar esa trazabilidad y que realmente, y lo más importante, que me aporte la información que yo necesito para tener una mejora continua del sistema de gestión. Unos indicadores que no me aporten información que yo no analice, pues simplemente se van a convertir en un documento más que voy a tener que llenar y que en mi cuadro de actividades diarias lo voy a llenar como una simple lista de chequeo. Si yo no los analizo, pues no me van a servir para esa mejora continua. Lo que yo no mido, muy poco probable que sea susceptible a una mejora o a identificar desviaciones. Estos son los indicadores de estructura de los que me habla Decreto 1072. Y recordemos que me dice como mínimo. Si ustedes desde su planear, desde su sistema de gestión consideran que aquí deben tener otra cosa que para ustedes es prioritaria, que ustedes necesitan saber si la empresa sí cuenta con eso, si lo tengo identificado, listo. Entonces es importante que lo metamos o que lo tengamos aquí en este indicador de estructura. ¿Cada cuánto se mide un indicador de estructura? Ustedes lo definen en la periodicidad. Es importante que sobre todo este indicador de estructura como recomendación lo hagamos, ¿cierto?, al inicio del año, para que yo pueda decir, venga, ¿qué tengo de este planear? Y ojo que hay cosas aquí que se actualizan de forma anual. Entonces yo tengo que tenerlas identificadas y tengo que saber que yo me puedo medir hoy y puedo tener todo actualizado. Pero si a fin de año voy a volver a revisar y digo, venga, tenía un COPAS en enero, pero resulta que el COPAS terminó su periodo de vigencia en junio, a mí se me olvidó, no elegimos COPAS, llegó diciembre y tengo 6 meses sin COPAS. Entonces ustedes definen la periodicidad con la que van a medir eso. Y aquí es donde tienen que ser muy objetivos. ¿Qué deseo obtener? ¿Cuál es la información que yo requiero? Y volvemos al primer punto, objetivos. O sea, ¿qué me tracé? ¿Qué es lo que yo quiero lograr realmente para que yo pueda medir? Lo que yo no tengo claridad, muy difícilmente lo voy a poder medir. Entonces, esto no solo aplica para el indicador, esto aplica para todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Si yo no sé a dónde quiero llegar, muy difícilmente voy a poder saber cuál es el camino que necesito recorrer para llegar allá a ese objetivo que yo quiero alcanzar. Listo. Indicadores de proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahorita veíamos 11 indicadores, acabamos con 12 indicadores que van a ver que de aquí nos pueden salir algunos más. Evaluación inicial o línea base. Entonces nosotros aquí tendemos mucho a confundirnos con esa evaluación que hacemos a fin de año de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos que tener en cuenta que este sí se constituye en un insumo que nosotros vamos a necesitar para planear para tener ese plan de trabajo anual y cerrar esas no conformidades o continuar con lo que venimos. Recordemos que 1072 por allá en otro artículo nos nombra cuáles son los ítems que hacen parte de esa evaluación inicial del sistema de gestión. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta? Entonces, ¿cómo inicio ese proceso? Hay empresas que muy juiciosas lo hicieron la primera vez que empezaron a diseñar o que ese plan o ese programa de salud ocupacional migró a sistema de gestión, entonces lo hicieron y lo evaluaron y lo tienen ahí muy juiciosos y saben cuáles son sus ítems. Entonces, muy importante tener esa línea base en ese indicador de proceso. ¿Listo? Segundo, el ejemplo que poníamos ahora, la ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. ¿Cada cuánto me voy a medir? Entonces, ustedes cuéntenme, ¿cada cuánto miden ustedes la ejecución de su plan de trabajo anual, la ejecución de su plan de capacitaciones? ¿Quién nos escribe y nos cuenta? Sandra, lo hago mensual, lo hago semestral. Miremos por acá.
nos ha contestado. Cuéntenos si siguen por ahí o se nos fueron. Trimestral nos dicen por acá que lo miden. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿quién define? Por acá por acá dice que se unió alguien a nuestro Instagram. Pensé que nos habían dado alguna opinión por ahí. Entonces, ese plan de capacitación, en el caso de acá que nos están diciendo que lo miden trimestral, a esa persona le va a permitir evaluar si en ese trimestre ella sí fue efectiva, sí pudo cumplir con esa meta que se había trazado, y en caso de que no pueda analizarlo y pueda decir, venga, 1, planteé demasiadas actividades, 2, no tengo el recurso suficiente para poder lograr ese porcentaje de ejecución que yo me estoy planteando, 3, no definí una población objetivo para esto y entonces estoy haciendo y no estoy dando la cobertura o lo que necesito ejecutar. Y le va a permitir que no, cuando llegue junio, cuando tiene N cantidad de actividades aplazadas o no ejecutadas, diga, venga, ¿qué voy a hacer? Entonces, por eso les recomiendo que esos indicadores ustedes los analicen. La ficha técnica del indicador no me obliga ni me dice, ojo, coloque un ítem que diga análisis de la información, pero ténganlo para que realmente el indicador les aporte. Tenemos acá, intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados. Entonces, como todo esto va sujeto y amarrado a mi sistema de gestión, cuando yo hago mi matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, yo puedo tener unos riesgos que tengan no aceptable, o hay empresas que no tienen riesgos no aceptables, sino que deben priorizarlos. Sabemos que este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es bastante robusto y que a veces esas matrices de riesgos tienen una cantidad de riesgos que yo digo, venga, ¿por dónde voy a empezar? Entonces, si lo que yo quiero medir es cómo estoy interviniendo esos peligros, muy seguramente si digo que los voy a intervenir todos, no voy a tener un buen enfoque. Entonces, priorícenlos, revisen realmente a cuáles les van a dar prioridad y los van a trabajar. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores del último año. Entonces, ¿cómo miden ustedes esas condiciones de salud de sus trabajadores? Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades, así como de las acciones generadas en inspecciones de seguridad. Entonces, esto va sujeto a esa matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora que debemos tener, donde llevamos esa información. Entonces, hicimos la investigación de un incidente. Entonces, ¿qué acción preventiva o correctiva de mejora voy a tener? Entonces, aquí en mi indicador de proceso voy a medir de esas acciones correctivas, preventivas y de mejora que tengo identificadas, cuántas estoy ejecutando. ¿Listo? Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados sí aplica. Y miren que es el único de todos los indicadores que trae ese sí aplica al final. De resto, todos sí o sí los debo llevar y los tengo que tener. La forma como los lleve, como los estructure y como me van a medir a mí el día que me vengan a hacer una auditoría es como con esa ficha técnica que planteé. Entonces, yo ahí fue la que dije cómo, por qué y que cada cuánto me iba a medir. Entonces, el único aquí que dice sí aplica es este de las mediciones ambientales. ¿Por qué? Porque habrá empresas a las que les aplique hacer esas mediciones y habrá otras empresas en las que no, o habrá un año en el que yo haga mediciones ambientales, digamos en una empresa, en unas oficinas, hice unas mediciones de iluminación, todo me salió bien, cumplo, estoy dentro de los valores límites permisibles, entonces yo, si no cambian las condiciones, si no hay nada que altere o cambie esa condición, pues ¿para qué voy a volver a medir al año siguiente? Entonces, tengan en cuenta que es el único indicador que me trae ese sí aplica ahí. ¿Listo? Siguiente, desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con las condiciones de salud y trabajo y a los riesgos priorizados. ¿Cuántos sistemas de vigilancia puedo llegar a tener yo dentro de mi empresa? Depende de los riesgos que priorice. Entonces hay empresas que tienen 3, 4, 5 sistemas de vigilancia. Entonces miren que ahí
voy a tener que hacerle a esos sistemas de vigilancia unas fichas de indicadores que me permitan cumplir con 1072 para evaluar la eficacia y la eficiencia de mi programa o de mi sistema de vigilancia. Entonces vamos aumentando o ampliando este espectro que tenemos aquí de esos indicadores que tengo que llevar. En muchas ocasiones, entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos nuestro programa, nuestro sistema de vigilancia, y allá tenemos ese plan de trabajo aparte, tenemos ese porcentaje de ejecución aparte. Y cuando vienen y me revisan y me auditan bajo 1072, me dicen, venga, ¿dónde está la ficha del indicador de ese programa de vigilancia? Porque muchas veces no les hacemos ficha, sino que tenemos los datos ahí. Entonces tengan en cuenta que para esos indicadores que tienen por allá en esos programas, en esos sistemas de vigilancia, también tienen que diseñar esa ficha de ese indicador. ¿Listo? Creo que se me está, no, ya, que se me iba como a disminuir la batería acá del computador. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Entonces aquí tengan en cuenta que me está hablando de dos cosas diferentes. Uno, el reporte, y dos, la investigación. Entonces una cosa es tener al 100% los reportes de los accidentes, de los incidentes y de las enfermedades, que es lo ideal, y otra cosa es la investigación. Casi que en un alto porcentaje nosotros en las empresas evidenciamos que no se hace reporte de incidentes. Entonces uno a final de año le dice, venga, reporte de incidentes, porque está en cero. No, Sandra, nadie reportó. Aquí no hay incidentes. Entonces, difícil y complicado de creer. Hay que hacer muchas campañas ahí para que los trabajadores nos reporten esos incidentes. Entonces aquí este indicador se nos divide en dos. Uno es el reporte y otro es la investigación. ¿Listo? Si los reporté todos y si investigué todos. ¿Dónde encontramos de pronto varias desviaciones en esta parte del cumplimiento del reporte? En la investigación de las enfermedades laborales. Porque cuando nosotros llegamos de pronto nuevos a una empresa, preguntamos, ay, venga, enfermedades, sí hay una, ¿de hace cuánto? No sé, 10 años. Investigación, no está. Entonces ahí estoy viendo que no estoy cumpliendo con ese ítem o ese requisito normativo. Registro estadístico de enfermedades, incidentes, accidentes y ausentismo laboral por enfermedad. Entonces este ítem número 10 se alinea perfectamente con lo que me pide estándares mínimos, que son 6 indicadores. Entonces aquí 1072 me dice, lleve el registro estadístico de sus enfermedades, de sus incidentes, de sus accidentes y del ausentismo que se presenta por causa médica. Entonces alinea perfecto y tenemos ahí cómo cubrir esos estándares mínimos de 0312. ¿Qué pasa si yo solo llevo estándares mínimos de 0312 como me los pide 0312? No voy a dar cumplimiento a la ficha del indicador que por decreto 1072 deben tener todos los indicadores. 11. Ejecución del plan de prevención y atención de emergencias. Entonces esas actividades que yo programé ahí para la atención de emergencias, cuántas se ejecutaron, cuántas planeamos y qué porcentaje tengo yo de ejecución. La estrategia de conservación de esos documentos del sistema de gestión. Entonces tengo que revisar la forma como yo voy a medir que mis documentos del sistema de gestión si están conservados acorde a la norma. Recordemos que por allá más atrás el decreto nos dice cuáles son esos documentos que yo debo custodiar por 20 años dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. En estos indicadores de proceso les recomiendo mucho que lo hagamos con tasas. ¿Listo? Multiplicando por 100 para que sea mucho más fácil y nosotros podamos realizar una medición en la que nos podamos comparar y sea más efectivo que tengamos esta información aquí y graficarlos. Entonces la invitación es a que en esas fichas de esos indicadores incluyan un espacio para que los grafiquen, para que ustedes puedan tener unas líneas de tendencia y ojalá esa meta para que ustedes puedan revisar cómo están comportándose respecto a esa meta que se plantearon.
y que al final, ahora que lleguemos a los indicadores de resultado, al final del año ustedes puedan evaluar y decir, venga, me tracé metas que no logré cumplir por esto y que muy difícilmente en el próximo año yo pueda llegar a alcanzarlas. Entonces, lo ideal es que nosotros vayamos aumentando, ¿cierto? Que si este año yo cumplí con el 80% de mi plan de trabajo, bueno, entonces el otro año va a cumplir con el 85%. Entonces, mirar y no ir hacia atrás, pero pues en caso de que se nos presente que alguna situación o que nos copiamos del compañero o que definimos y adoptamos una ficha que encontramos por ahí en internet y luego al final de año nos dimos cuenta que no logramos cumplir. ¿Listo? Indicadores de proceso, importante que como mínimo ustedes estipulen medirlos de forma semestral. ¿Por qué como mínimo? Porque es proceso, cómo voy en el hacer. Entonces, si yo espero al final de año para ver cómo voy, pues ya no es cómo voy, sino cómo fui, ¿cierto? Cómo me fue, y no me va a permitir hacer las medidas correctivas de lo que no me está funcionando. Entonces, indicadores de proceso como mínimo, o sea, si tienen así full trabajo, muchas cosas que hacer, mídanlos de forma semestral. Lo ideal es que lo hagan trimestral, que ustedes evalúen su trimestre, revisen y puedan encontrar acciones de mejora. ¿Que lo quiero hacer mensual? Bueno, usted es el que define en su ficha de indicador. El día que nos encontremos o se encuentren con el auditor le va a decir, venga, ¿cómo va usted con esto mensual? ¿Listo? Bueno, seguimos por acá entonces con los indicadores de resultado. Cuando veamos nosotros acá los indicadores de resultado, vamos a ver que hay unos que se nos repiten y que están dentro del proceso y dentro del resultado. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos eso que estábamos ahí procesando, cómo cerró o cómo finalizó. Indicadores de resultado, cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Y este indicador es el que yo les digo que la meta tenemos que dejarla en 100. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que ante una norma voy a cumplir el 80, voy a cumplir el 50 y voy a cumplir el 60. Ahí entonces tengo que ser esas matrices legales, nosotros vamos y las miramos y tienen 1500 ítems. Entonces es importante que definan una buena matriz de requisitos legales en los que estén los que a ustedes realmente les aplican. ¿Listo? Cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, al final, cumplí esos objetivos que me tracé, alcancé las metas. ¿Para qué? Para que esto me permita trazarme unas nuevas metas en el año que va a iniciar con ese nuevo plan de trabajo. El cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma. Cumplí, no cumplí, listo. Al final, el resultado. ¿Qué obtuve después de todo ese año en el que le trabajé a este sistema de gestión? Recordemos pues que desde el año 2019 con la 0312 nosotros nos evaluamos en diciembre y en enero planteamos un nuevo plan de trabajo a ejecutar para todo el año. Entonces, evaluar estos indicadores de resultado para que me sirvan como insumo para poder definir ese plan de trabajo. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento del plan de trabajo anual. Entonces, eso que yo revisé en ese proceso, como desviaciones, que mejoré, que pude tener en cuenta. Nuevamente nos dice, evalúe las acciones correctivas, preventivas y de mejora. Entonces miren que este indicador hace parte del proceso y del resultado. El cumplimiento de los programas de vigilancia nos hace parte del proceso y del resultado. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. Entonces, hasta el año pasado, este indicador nosotros lo sacábamos como con la fórmula y como nosotros lo estipuláramos. El año anterior sale la resolución 3050 del año 2022, donde establece los requisitos para los programas de rehabilitación y reincorporación laboral de los trabajadores. Y al final nos trae cuáles son los indicadores mínimos que debe contener ese programa de rehabilitación.
Entonces los invito a que revisen si ustedes ya actualizaron esos programas de rehabilitación con la resolución 3050 y si ya definieron esos indicadores tal como la resolución los pide. Entonces, si necesitan nuevamente apoyo o algo, saben que acá en CROSS estamos prestos a brindarles la asesoría que requieran, acompañarlos y ayudarlos a construir y a aplicar estas normas que salen desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, yo ahora les decía, ojo que el único indicador que nos dice cómo es 0312, pero olvidé mencionarles estos del programa de rehabilitación. Entonces, en la resolución 3050 del año 2020 trae el método de cálculo de estos indicadores. ¿Listo? Entonces ahí les queda como esa tareita para que revisen, evalúen si ustedes hoy están cumpliendo con esa resolución. Sabemos pues que salen N cantidad de normas y que muchas veces leemos la primera parte y decimos, no, esto no me aplica. Y esto puede que les pase con esa resolución, porque al inicio empieza hablando, ¿cierto?, de la ARL, de las EPS, y luego entrega ya unas responsabilidades a la empresa y dentro de esas responsabilidades están estos indicadores. El octavo indicador de resultado también hace parte del proceso, el análisis de esas enfermedades laborales, de los incidentes y del ausentismo laboral. El análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control de los peligros y los riesgos priorizados, es decir, cuánto logré ejecutar yo esa priorización de esos peligros. Y finalmente, la evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales y sus resultados si aplica. Entonces, súper importante acá que tengamos en cuenta que hay indicadores que hacen parte del proceso y del resultado. Lo que quiere decir que los voy a medir en el proceso y que los voy a medir también de forma anual para que yo pueda revisar y hacer un análisis al final de año de cómo se comportaron cada una de estas cosas. Y que lo más importante es que me sirvan de insumo para el sistema de gestión, para mejorarlo, porque ahora en este ciclo PHVA, entonces en el actuar yo debo mejorar, demostrar ese mejoramiento continuo. Y si tengo unos buenos indicadores, estos me van a servir como insumo para poder mejorar. Entonces, venga, identifiqué esta desviación y lo mejoré de la siguiente manera. ¿Listo? Siguiente diapositiva por acá. Entonces, ahí, de forma muy rápida, por el tiempo pues que tenemos que son solo estas 2 horas, abarcamos los indicadores del decreto 1072. Haciendo un resumen entonces, 1, definan unos buenos objetivos para cada uno de sus programas para que ustedes puedan tener unos buenos indicadores. Diseñen esas fichas técnicas con norma en mano para que no se les quede ningún ítem por fuera. Todo lo adicional que ustedes quieran colocar, que consideren importante, es totalmente válido. Como recomendación que les doy, coloquen un responsable, que haya un doliente de ese indicador, una persona que ahí diga analista de seguridad y salud en el trabajo, presidente del COPAS, auxiliar, residentes. Uy, no la iba. Otra cosita por acá, súper importante, que nosotros hagamos gráficas, analicemos tendencias, o sea, de nada me sirve a mí tener un documento que no sea dinámico, que a mí no me aporte información. Un sistema de gestión es demasiado robusto para llenarme de pronto unas fichas de una información que no me va a servir ni me va a aportar, de tenerla ahí simplemente porque el día que me vayan a revisar, entonces yo tengo que mostrarle al auditor que yo tenía mis fichas de indicadores. Hagan estos indicadores de tal manera que les aporten la información que ustedes necesitan, porque vuelvo y les repito, el sistema de gestión es muy robusto y de pronto si yo hago cosas por llenarlas, por hacerlas, pues lo que estoy haciendo es invirtiendo un tiempo que quizás lo pueda invertir en otra cosa que me represente a mí, más aporte a mi sistema de gestión. Por norma los deben de tener, pero los invito a que los hagan de tal manera que sí les aporten lo que requerimos para madurar esos sistemas de gestión. ¿Listo? Y la otra invitación es, a mí me pueden compartir una ficha, pero acóplenla, alíñenla con lo que ustedes quieren medir. Ejemplo de
algo importante. Mi empresa tiene 10 trabajadores, tengo un solo centro de trabajo. No, Sandra, yo soy una empresa grande, estoy en varias ciudades, tengo varios centros de trabajo. Sandra, soy una constructora y tengo varios proyectos y necesito medir. Y aquí pregunta importante, ¿a todos los mediré de la misma manera? ¿A todos les puedo trazar la misma meta? No. Entonces diseñen unas fichas que a ustedes les permitan, ojo, vea que ese proyecto está en accidentalidad, se está reventando, no que se camufle con los que les va súper bien, con los que no tienen accidentes. Entonces ustedes digan, no, estoy cumpliendo la meta total de la empresa, pero ojo que si usted tiene trabajadores en el área administrativa que no se accidentan, y mire ese proyecto que tiene cantidad de accidentes. Entonces estandaricen, saquen esos indicadores de tal manera que les permitan tener una información que realmente aporte. Entonces saquen indicadores de accidentalidad por centros de trabajo, por proyectos, por actividades, o sea, información que realmente les sirva a ustedes, que no les camufle, como les decía ahora, no, es que yo tengo una tasa de accidentalidad en el límite que es 2%, pero resulta que hoy lo segmento, lo dimensiono y tengo un centro de trabajo reventado, altamente siniestro, y yo no lo identifiqué. Entonces ahí está la invitación, revisen bien esas fichas, siéntense, analicen que la información que les está suministrando sí es la que ustedes realmente necesitan. Indicadores de estándares mínimos del sistema de gestión. Entonces la resolución 0312 del año 2019 en su artículo 30 dice: a partir del año 2019 las empresas anualmente llevarán un registro de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo, entre los cuales debe determinar frecuencia de la accidentalidad, severidad de la accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y el ausentismo por causa médica. En las diferentes visitas que tenemos la oportunidad de realizar a varias empresas, se identifican unas falencias muy grandes en cuanto a la proporción de los accidentes de trabajo mortales. Entonces uno le dice a la empresa, muéstreme su indicador. No, es que yo no lo llevo porque yo no tengo accidentes de trabajo mortal. Independientemente de que tengas o no tengas accidentes de trabajo mortales, la norma dice, debes tener esto calculado en una ficha, en un indicador. Listo, entonces así no tengan, deben llevar. Vamos entonces por acá. Miren que en el artículo 30, la resolución 0312, me trae una ficha. Si ustedes ven la ficha aquí, tiene solamente 4 variables. ¿Cuántas variables tenía la ficha en 1072? Tenía 7 variables. Lo que quiere decir que si yo me voy solo con los indicadores mínimos, no voy a cumplir con lo que me está pidiendo 1072. Entonces, amarremos estos indicadores a 1072 para que me cumplan con las dos cosas. Había un ítem por allá, ahorita que vimos 1072, que me hablaba de la medición de la accidentalidad, la enfermedad laboral y el ausentismo laboral por causa médica. Entonces aquí lo puedo alinear con esto y lo puedo medir de esta manera. Nombre del indicador, frecuencia de accidentalidad. Definición, número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes. ¿Cuál es la fórmula para calcular este indicador? Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes sobre el número de trabajadores en el mes por 100. Y la misma norma me dice, como mínimo usted debe medirlo mensual. Entonces no puedo decir, no, es que yo lo quiero medir una vez al año, es que yo voy a esperar al trimestre, al semestre. No, la norma pide que se mida de forma mensual. Los invito también a que revisen si sus fichas de indicadores están de hace más tiempito, que las tienen ahí, porque antes de la resolución 0312 nosotros medíamos los indicadores de otra manera y trabajábamos con índices y no con tasas. Entonces, si no hemos actualizado esas fichas, puede que por allá me esté pidiendo todavía horas hombre trabajadas y ahí entonces no estoy cumpliendo con lo que la norma me dice. Muchos de ustedes llevan todavía índices de frecuencia, índices de severidad, ILI, porque de pronto tienen negocios con empresas que aún trabajan con esto, pero si nosotros nos vamos a alinear con estándares mínimos, entonces hay que hacer la ficha como la norma nos lo está pidiendo. ¿Listo?
Severidad de la accidentalidad, número de días perdidos por accidente de trabajo en el mes. ¿Cuál es la fórmula? Número de días de incapacidad por accidente de trabajo más el número de días cargados en el mes sobre el número de trabajadores al mes por 100 y se mide de manera mensual. Aquí también encontramos varios inconvenientes cuando revisamos esos indicadores. Número de días de incapacidad por accidente de trabajo. Fácil, ¿cierto? Número de días que se ausentó el trabajador, 5 días, 6 días, 7 días. Número de días cargados en el mes. ¿A qué corresponde este número de días cargados? Y la misma norma lo dice y ahorita más adelante lo vamos a ver. Corresponde a multiplicar el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral de ese trabajador por 6.000, me va a dar un número de días que yo voy a cargar a ese indicador. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Proporción de los accidentes de trabajo mortales. Número de accidentes de trabajo mortales en el año. ¿Cómo lo mido? ¿Cuál es la fórmula? Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año sobre el total de accidentes que se presentaron en el año por 100. Que tengo 0 accidentes mortales. Entonces coloca 0 sobre 2 accidentes por 100. ¿Cada cuánto lo voy a medir? Anual. Entonces este corresponde a una medición de manera anual. Vamos con los otros 3. Prevalencia de la enfermedad laboral. ¿Qué es la prevalencia de la enfermedad laboral? Entonces me dice que la definición del indicador es el número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo determinado. Fórmula: número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo, que en este caso es el año, sobre el promedio de trabajadores que tuve en el año por 100.000. ¿Por qué 100.000? Porque así se mide. Este indicador es la constante que nos están dando y está alineada a los datos que se llevan desde FASECOLDA y de todo el gremio del sector asegurador. ¿Listo? ¿Cada cuánto lo mido? Anual. Incidencia de la enfermedad laboral es el número de casos de enfermedad laboral nueva, ya que ahorita les voy a hacer una aclaración muy importante porque también hay varios errores que se presentan en la definición de este indicador o cuando vamos a cuantificar. Ausentismo por causa médica. El ausentismo por causa médica es la no asistencia al trabajo con incapacidad médica. Entonces aquí también se cometen varios errores y nos colocan las ausencias por calamidad, por licencias no remuneradas, por permisos a citas médicas, no. Aquí vamos a colocar solamente ese ausentismo por causa médica. ¿Listo? Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes. Entonces ahí sumamos origen común, accidente de trabajo y enfermedad laboral si tenemos, sobre el número de días de trabajo programados en el mes por 100. Y aquí también, cuando nos copiamos esa ficha de indicador del compañero, del amigo, la que nos encontramos en internet, cometemos errores, porque todas las empresas no trabajan de lunes a sábado, de lunes a domingo, de domingo a domingo. Entonces, ¿cómo voy a calcular ese número de días de trabajo programados? Entonces, mi empresa trabaja de lunes a viernes, o muy bueno, mi empresa trabaja de lunes a jueves, o trabajamos de domingo a domingo. Entonces, ese número de días programados hay que tenerlo en cuenta. Tengan en cuenta también si ustedes salen a vacaciones colectivas. Entonces, diciembre no va a tener el mismo día de números programados si yo salgo a vacaciones colectivas y si todos nos fuimos y cerramos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso cuando ustedes diseñan esa ficha del indicador. ¿Listo? Siguiente diapositiva, vamos por acá. Aclaración para el cálculo de los indicadores de estándares mínimos. Entonces aquí les decía ahora que hablábamos de la enfermedad laboral. Número de casos de enfermedad laboral corresponde a las enfermedades calificadas como laborales y no al número de personas que tienen la enfermedad laboral. Ejemplo, en la empresa Sandra SAS hay 3 trabajadores con síndrome de manguito rotador. Para efectos del cálculo, ¿cuántas enfermedades laborales tengo? Una, porque es síndrome del manguito rotador. Así tenga 3, 5, 10, 15 trabajadores con ese diagnóstico. ¿Listo? Entonces ahí también tendemos a equivocarnos mucho cuando vamos a registrar eso.
Y es importante porque a veces tenemos trabajadores que les diagnostican 4, 5, 6 enfermedades laborales. Entonces, si yo lo mido... Pregunta. Señora. Ahí referente a ese tema, pues que estabas hablando, muy chévere. O sea, pero digamos que yo contemplo ese indicador siempre y cuando ya me lo tengan, digamos que diagnosticado. Que ya esté en Y última instancia. Ok. Listo. Qué pena que te interrumpí. ¿Me ibas a decir algo más? No. No. Bueno, entonces ahí, gracias por la aclaración porque ya se me iba a pasar decirles eso. Entonces, cuando hablamos nosotros de una enfermedad laboral calificada, recordemos pues que este es un proceso bastante largo, que se puede tardar N cantidad de meses e incluso años, mientras se hace esa primera calificación. Entonces la EPS valoró, lo mandó a la ARL apeló, recordemos que puede apelar la ARL, el trabajador, la empresa, entonces apelan, se va a la Junta Regional, no están de acuerdo, se va a la Junta Nacional. Cuando ya esté en última instancia es cuando yo lo llevo a mi indicador. Listo, en el mes en el que me notificaron, a mí me dijeron, ojo, vea, este es su calificación. Entonces, tengo un trabajador con 3 enfermedades laborales, entonces, ¿qué llevo a ese indicador? Las 3 enfermedades laborales. Lean muy bien cuando les lleguen esas notificaciones, porque a veces se presenta que tiene 3 enfermedades de origen laboral, una enfermedad de origen común. Entonces, carguen y asignen esa enfermedad. ¿Listo? Entonces es por enfermedad, no por trabajadores enfermos. Y ahí también muchas veces cometemos varios errores cuando vamos a cuantificar ese indicador. Entonces, tareita también, recuerden que ya tenemos ahí como 3 tareas. Al final recapitulamos cuáles son. Tareita ahí también, entonces revisen cómo están llevando este indicador de incidencia y prevalencia de enfermedad laboral. ¿Listo? También hay que actualizar la meta de prevalencia en el momento en el que a mí me diagnostican una enfermedad, porque si yo no tengo enfermedades laborales, pues mi meta va a ser 0, ¿cierto? Pero ya me cargaron 1, 2, 3, entonces tendré que actualizar esa meta. Días cargados por la severidad del accidente, lo que les decía ahora. 0312 no me traía ahí este pedacito claro, pero lo tomamos desde la resolución que había antes de la 0312, que no sé si todavía la recuerdan, que era la 1111. Entonces ahí sí me decía qué son los días cargados por severidad de accidente. Y aquí muy bueno que la persona que nos acaba de hacer la intervención para aclarar también algo acá. Número de días que se cargan o se asignan por una lesión ocasionada por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, siempre y cuando origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Entonces recordemos que la incapacidad permanente parcial es la que está hasta el 49.9%, hablamos de invalidez cuando es igual o superior al 50%, y la muerte pues del trabajador que sea por accidente o por enfermedad laboral. Entonces, ¿cómo hago? Cuando se califica una pérdida de capacidad laboral, también es un proceso igual al que hablamos ahorita de la calificación de origen de una enfermedad, que se puede tardar. Entonces yo no me voy a devolver cuando registré el accidente por allá hace 2 años a meterle los días cargados, porque pues ya era un indicador que yo ya había cerrado, yo ya había analizado y ya había dejado listo. Entonces, ¿cuándo cargo esos días? Cuando ya me llega esa notificación en última instancia y donde me dice, vea, su trabajador tiene una PCL del 10, del 15, del 20%. Listo. Cuando es un accidente de trabajo mortal, se cargan 6.000 días perdidos por ese trabajador que falleció por un accidente o por una enfermedad laboral. Ya en ustedes está cómo le van a dar el manejo, si los van a cargar inmediatamente al mismo mes, si los van a ir amortizando para que, cierto, no tenga ahí un pico elevado, sino que yo los vaya cargando hasta que termine, cierto, de hacer ese cargue de todos esos días. La constante de la enfermedad laboral es de 100.000, que es también la utilizada por la Organización Mundial de la Salud para una estadística internacional, para que nosotros podamos alinearnos. Recordemos que Colombia hace parte, ¿cierto?, de la comunidad andina, entonces para podernos comparar con nuestras
países vecinos, cómo se comporta y que se pueda consolidar una información real de cómo se comporta la enfermedad laboral. Ustedes se han dado cuenta, pues quienes manejan estos sistemas de gestión, que lo que está ahorita en tendencia es eso, la calificación de las enfermedades laborales, porque ya estamos llegando a un punto donde las empresas ya tienen varios años de trazabilidad de ejecución y que estamos viendo la repercusión en esos trabajadores que se nos están enfermando. El número de días de trabajo programados para el cálculo de este ausentismo corresponde al número de días de trabajo que la empresa se programó para trabajar multiplicado por el total de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una empresa con 5 trabajadores y trabajo de lunes a viernes y no trabajo festivos. Entonces yo cojo el calendario y reviso. Bueno, este mes son 30 días y hay un festivo, 4 más 4 sábados, 4 domingos. Este mes mi empresa trabajó 22 días. Por 10 trabajadores, mis días de trabajo programados son 220 días de trabajo programados. Entonces revisen esas fórmulas también, porque a veces cuando digitan la información, entonces eso se les dispara y de una les alumbra de color rojo y dice, ojo, que se está desviando. Pero es ¿por qué? Porque nosotros no estamos haciendo bien el cálculo de esos datos. Este es un tema, ¿cierto?, bastante complejo, bastante extenso, que hemos tratado como de cobijarlo y de tenerlo aquí en estas 2 horitas, pero vuelvo y les reitero, si tienen dudas, inquietudes que de pronto ustedes consideran que aquí no fueron aclaradas, estamos atentos pues desde acá, desde CROSS, a prestarles la asesoría y la información que ustedes necesiten. ¿Por qué les decía yo ahora que les alumbra o les marca de color rojo? Porque es muy importante que cuando establezcamos esas metas nosotros podamos dejar ahí ese indicador que nos diga, venga, verde, ¿cierto?, estás cumpliendo, rojo, ojo, que hay una desviación, para que inmediatamente yo coloque, bueno, ya vamos a mirar una duda por acá, para que inmediatamente yo coloque esa información, pueda evidenciar y pueda decir qué vamos a hacer. Vamos a revisar una pregunta que tenemos por acá en el chat. Entonces dice, tengo una consulta con el indicador de severidad. Si no se tiene una lesión que origine muerte, invalidez, etcétera, ¿quedaría en 0 el número de días? ¿El número de días cargados? Sí. Entonces voy a volver acá al indicador, a la ficha. ¿Listo? Severidad de la accidentalidad tiene 2 componentes que suman. 1, el número de días de incapacidad por accidente de trabajo. Entonces, el trabajador se accidentó, tengo 15 días. Número de días cargados al mes. No, en mi empresa no hay PCL, afortunadamente no hay pérdidas de capacidad laboral, no hay invalidez ni hay muerte. Entonces, ahí que colocaría 0. ¿Listo? Depende cómo usted estructure o tenga esa ficha de indicador, le va a permitir colocar ese dato ahí, pero vamos a colocar el 0. ¿Listo? Porque nos debe quedar ahí la trazabilidad de que nosotros sí tuvimos en cuenta esa variable para poder ejecutar o evaluar nuestro indicador. Miremos a ver si de pronto, listo. Bueno, muchas gracias Jenny por la pregunta. Continuamos por acá entonces, ya íbamos terminando nuestra presentación. Listo. Buenas tardes, disculpa, Hola. una consulta, Señora. una pregunta. Claro que sí. Cuando tú me dices en el indicador de la severidad de la accidentalidad que se compone por números de días de incapacidad por el accidente más número de días cargados en el mes, esos números de días cargados en el mes entiendo que son por calificaciones de PCL que se hacen han emitido por algún evento laboral, ¿cierto? Es correcto. Digamos que los PCL que vienen por 15%, 10%, en fin, ¿cómo digamos que en ese mes tuve varias calificaciones de PCL? ¿Cómo saco ese dato? O sea, ¿cómo lo sumo? Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas gracias, Sandy. Tenemos, yo ahorita les decía, podemos darles un manejo, podemos cargarlos todos al mismo mes, que no es lo ideal. Entonces, digamos que tengo una pérdida de capacidad laboral del 15%, otra del 25% y otra del 30%. Ay, ya me olvidé. Entonces tendría como 65%, ¿cierto? Entonces yo ahí lo multiplico, entonces multiplico 6.000 por 65%, me dice que yo tengo que cargar a ese indicador 3.900 días.
¿Qué pasa si yo en esa ficha de una le meto días cargados 3.900? Eso se va a elevar y voy a tener un pico súper alto en ese mes y no voy a cumplir mi meta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Amortizarlos para decir, venga, yo a cada mes le voy a cargar los días de trabajo que le corresponde. O si yo tengo una empresa muy grande, que el número de días de trabajo programados me soporta o me puede dar como un equilibrio con esa cantidad de días que se perdieron, pues lo cargaría al mes. Por eso les digo, hay que hacer un muy buen análisis de mi empresa, de cómo lo voy a manejar. O sea, cargarle 3.900 días a una empresa de 20 trabajadores se me va a disparar, pero si yo tengo una empresa que sus días de trabajo programados me es compatible con estos días que perdí, entonces puedo cargarlos en un solo periodo. ¿Listo? Ok, perfecto, gracias. Ahora otra consulta. Claro. Digamos que yo tuve en este año 2023, no, perdón, en el año anterior 2022 tuve XY accidentes, pero las calificaciones de esos PCL llegaron en este año. O sea, yo debería sumar esos PCLs en mis indicadores de este año. De este año, sí. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste un cierre y un análisis de eso anterior. Exacto. Y la idea es que a mí me aporte información que me permita decir, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué me sucedió esto? Entonces, si yo voy y los meto allá, entonces eso ya, yo ya le entregué informe de gestión a la gerencia. Sí, y eso no está cerrado. Eso reflejado, eso ya se cerró y yo no me puedo devolver, ¿cierto? Entonces, eso siempre sucede con estas pérdidas de capacidad laboral, porque recordemos que el objetivo de la recuperación o la rehabilitación del trabajador es lograr su máximo de recuperación. Entonces no se va a hacer ni en un día ni en 2 días. Generalmente estas pérdidas de capacidad laboral, yéndonos, digamos, entre comillas bien, llegan a los 2 años. ¿Listo? Lo único Así que me es. llega a mí inmediatamente es cuando infortunadamente el trabajador fallece. Así es. Listo, por acá alguien me dice. Ok, entonces en conclusión, por el tema de los PCL, multiplico siempre los 6.000 por el PCL que recibe. Sí, señora. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a ti por participar. Por acá me dice Jenny, sí, se debería organizar la ficha para dividir por 0. Muchas gracias, sí, señora. Entonces, lo que les decía, o sea, este tema es bastante extenso y sé que de pronto les van a quedar ahí duditas, pero cuentan acá con el apoyo de todos los profesionales de CROSS para ayudarlos a profundizar y a organizar. Listo. Yo por ahí vi que Fabián nos iba a abrir el micrófono. Fabián, ¿tienes alguna duda? Bueno. No, señora, no, señora. Bueno, perfecto. Yo vi que ahorita cuando estaba hablando la otra compañera como que se abrió el micrófono y lo cerramos, pero bueno, perfecto. Entonces vamos ya dándole pues un cierre a esta tarde de gestión de conocimientos que tuvimos. Importante, y aunque está al final, no lo olviden, dice, se deberá contabilizar para el cálculo de los indicadores todos los trabajadores, dependientes, independientes, trabajadores en misión, cooperados, estudiantes y todas aquellas personas que presten su servicio o ejecuten labores bajo cualquier clase o modalidad de contratación en las instalaciones, sedes o centros de trabajo del empleador o contratante. Entonces aquí también estamos teniendo varias desviaciones o no conformidades porque estamos incumpliendo un requisito normativo. Y es que estamos teniendo en cuenta solo nuestros trabajadores dependientes. No estamos teniendo en cuenta esos trabajadores contratistas, de pronto el servicio de vigilancia, ¿cierto? El vigilante no vino a trabajar 3 días y yo nunca pregunté qué le había pasado, qué le sucedió y no lo estoy teniendo en cuenta en mi indicador. No se deberán crear mecanismos que fomenten el no reporte de los accidentes o las enfermedades. Entonces ustedes saben pues que esto pasa mucho en nuestro país, entonces dicen, ojo, que vamos a dar un premio a la planta que no reporte accidentes. Entonces no está permitido a la luz de la norma que esto se haga. No se deberán reconocer bonos, premios, sobresueldos o cualquier tipo de estímulo para no reportar accidentes, enfermedades o incapacidades bajo políticas de 0 accidentes. Entonces hay muchas empresas que dicen 0 accidentes y yo los voy a bonificar. Entonces el trabajador se cae, se accidenta y se queda callado para no perder ese premio, ese bono o esa bonificación. No está permitido levantar o suspender el goce de las incapacidades
temporales. No se deben crear programas de reincorporación temprana sin el consentimiento del trabajador, del médico tratante y sin que exista un programa de rehabilitación. Entonces recuerden, programa de rehabilitación de acuerdo conforme a la resolución 3050. De acuerdo, aquí en este momento pues estamos hablando del 2019 y la 3050 salió apenas el año pasado, entonces aquí dice teniendo en cuenta las guías establecidas por el ministerio. Entonces ya ustedes a partir de hoy, o si lo sabían desde antes súper, tienen que tener en cuenta esa resolución 3050. Todo accidente de trabajo o enfermedad con incapacidad igual o superior a un día que afecte la seguridad y la salud del trabajo debe ser reportado y tenido en cuenta para los indicadores del sistema de gestión. Y finalmente dice, cada empresa definirá de manera autónoma e independiente y tendrá los soportes correspondientes de los indicadores mínimos a los señalados en esta resolución de acuerdo a los artículos que acabamos de ver, el 20, 21 y 22 que teníamos allá en decreto 1072. Entonces, como les decía, esto nos quedó acá de último, pero no menos importante porque también tenemos varias fallas, falencias o desviaciones en este sentido. Esa es pues la información que teníamos pues rápidamente para compartirles en la tarde de hoy. Cuéntenme si tienen alguna duda, alguna inquietud que podamos solucionar aquí, o si no, de todas maneras pues quedamos súper atentos a la asesoría adicional que ustedes puedan requerir. Miremos por ahí, sino para darle paso para la finalización de este. Parece que no. Agradecerles infinitamente su tiempo, su participación. Espero que esta información que les compartí les ayude mucho a mejorar esos indicadores que tienen, que realmente la información sí les haya aportado a ustedes. Quedamos atentos si tienen algún tipo de consulta adicional. Muchas gracias nuevamente por la participación. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos a la profesional Sandra por ayudarnos con este tema tan interesante, indicadores de gestión. En el chat les compartimos un link para que ustedes puedan calificar el evento para analizar cómo nos fue, adicional nuevas ideas para este Construyendo Juntos, de qué quieren que hablemos para los próximos eventos. Importante que allí nos lo hagan saber de pronto con mayor claridad. Y adicional, al dejar sus datos, podrán recibir a sus correos en un poco de tiempo el certificado de asistencia a este evento. Entonces voy a ir mirando y registrando las personas que dejaron los datos. Importante dejar sus daticos bien para que cuando llegue el certificado de asistencia pues podamos recibirlo de buena manera. Me cuentan si pueden ingresar al link, se los dejé aquí en el chat, vuelvo y se los voy a colocar para que vayan ingresando. Muy bien, gracias Daniela. Vamos ingresando entonces al link para dar por terminado este evento.